Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, Cátedra Audición y Equilibrio 3, alumnas Ayala María Eugenia y Monjes Luciana. Los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral son una prueba objetiva en la cual se obtienen respuestas bioeléctricas que son provocadas en el sistema auditivo nervioso central, a la altura del tronco cerebral, tras la presentación de un estímulo acústico llamado clic, el cual posee una frecuencia y una intensidad determinada. Esta prueba proporciona una detección temprana de pérdidas auditivas, diagnóstico de enfermedades del oído interno y evaluación funcional de la vía auditiva. Las respuestas que se registran en esta prueba están compuestas por 5 a 7 espigas que pueden detectarse en los primeros 12 milisegundos posteriores al inicio del estímulo. Las neuronas procesan estos estímulos a lo largo de la vía auditiva aferente en las siguientes estructuras: la onda 1 en la región proximal del octavo par craneal, la onda 2 en el núcleo coclear, la onda 3 en el complejo olivar superior, la onda 4 en el lemnisco lateral, la onda 5 en el colículo inferior, la onda 6 en el cuerpo geniculado medial y la onda 7 en la corteza temporal auditiva. Los potenciales evocados de latencia corta del tronco cerebral fueron clasificados anatómicamente de acuerdo a su origen en ondas desde la 1 hasta la onda 7, cuyo origen va desde el nervio acústico pasando por la médula, protuberancia y mesencéfalo. Estos evalúan la sensación revelando la activación del receptor, de las vías específicas y de las cortezas primarias. Sin embargo, clínicamente las ondas más importantes son la onda 1, 3 y 5. No obstante, existen condiciones como la edad, el sexo, las enfermedades crónicas, las conductas sociales y los riesgos ocupacionales que deben evaluarse también para poder conocer su influencia y determinar los valores de referencia en la población que se evalúa. Para realizar una interpretación adecuada de los registros de esta prueba, debemos conocer los valores de normalidad, de latencia y de amplitud de los principales componentes y también su relación con las distintas intensidades, así como también los valores de los intervalos interondas y las posibles diferencias interaurales. Al realizar un registro debemos tener en cuenta diferentes factores como la edad, los parámetros de estimulación y los parámetros de registro. En cuanto a la edad, existen diferencias morfológicas de los potenciales de recién nacidos y de adultos. Las ondas 2 y 4 están ausentes en los primeros meses de vida, estando claramente presentes las ondas 1, 3 y 5. Asimismo, los valores de latencia entre los componentes 1,3, 3,5 y 1,5 están prolongados. Después de los primeros 18 meses, a los 2 años de edad, la latencia y la amplitud de los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral son similares a los del adulto. En cuanto a los parámetros de estimulación, los registros de estos potenciales vienen determinados por el modo de presentación. La estimulación monaural es la más aconsejada. Proporciona información acerca de las diferencias interaurales. El tipo de estímulo, el más utilizado, es el estímulo clic. Es de corta duración, la cual genera respuestas cerebrales sincrónicas y de gran amplitud. En cuanto a la polaridad, puede ser de 3 tipos en el caso de los clics: condensación, rarefacción y alternante. No existe consenso acerca del efecto de la polaridad sobre la latencia o amplitud de los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. El ratio de presentación, el número de presentaciones del estímulo acústico por unidad de tiempo, es otro parámetro de estimulación que influye en el registro de los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. Existe un incremento sistemático en la latencia del componente 5 al aumentar la tasa de presentación del estímulo. Y otro parámetro es la intensidad. Parámetros de registro. Los registros de los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral son sensibles a la localización de los electrodos.
La localización determina la latencia, amplitud y morfología de los componentes que constituyen la respuesta. La selección de la banda de frecuencia a estudiar mediante el uso de los filtros de paso de banda reduce los efectos contaminantes del ruido de fondo. El paso de banda de los filtros puede alterar significativamente la morfología de estos potenciales evocados auditivos. En los registros de los mismos, la mayor parte del ruido se localiza en la región de las bajas frecuencias. Por ello, se suelen utilizar un paso de banda entre 150 Hz y 3000 Hz. Los autores Jonathan Delgado Hernández, Franz Senker Castro y Juan José Barajas de Prat realizaron un artículo denominado Normalización de los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral 1, resultados de una muestra de adultos normoyentes. Ellos realizaron un estudio en donde evaluaron a 20 personas, 10 mujeres y 10 hombres, con audición normal y sin patología auditiva. Utilizaron parámetros de estimulación, describiéndoles como una estimulación monaural de tipo clic con una duración de 100 milisegundos. El ratio de presentación se estableció en 19 estímulos por segundo y la polaridad de clics fue alternante. En cuanto a los parámetros de registro, se llevó a cabo en una cabina insonorizada, comenzando en 90 decibeles NHL y se terminó en 10 decibeles NHL, bajando en saltos de 20 decibeles NHL. Se estimuló primeramente el oído izquierdo y a continuación el derecho. Un registro destacado fue el de un paciente masculino de 29 años, en donde se observó un retraso en la latencia y una disminución en la amplitud de las ondas, a medida que la intensidad se reducía, siendo la onda 5 el componente identificable hasta los 10 decibeles NHL. En cuanto a los resultados que obtuvieron, pudieron observar las latencias de las ondas 1, 3 y 5 para las intensidades estudiadas. Se estableció un rango de normalidad de más o menos 2,5 desviaciones típicas. A los 90 decibeles NHL, el valor de normalidad de la latencia para el componente 1 era de 1,49 milisegundos. Para la onda 3, 3,73 milisegundos. Y para la onda 5, 5,53 milisegundos. Además, la relación entre los diferentes componentes se estudió a través del cálculo de las diferencias interondas, a partir de las latencias de 90 decibeles NHL entre los intervalos 1,3, 3,5 y 1,5. A esta intensidad, el valor de la normalidad de la latencia para el intervalo 1,5 fue de 4,04 milisegundos. Para el intervalo 1,3 fue de 2,24 milisegundos y para el intervalo 3,5 fue de 1,8 milisegundos. Además, observaron la diferencia interaural y las desviaciones típicas de las ondas 1, 3 y 5 y los intervalos entre componentes 1,3, 3,5 y 1,5 a intensidad de 90 decibeles NHL. A esta intensidad, las diferencias interaurales entre ambos oídos fue de 0,02 milisegundos para la onda 1, de 0,07 milisegundos para la onda 3 y 0,1 milisegundos para la onda 5. Ellos concluyeron que el hecho de que no existan valores de normalidad universales es debido a las variables que influyen en los registros de los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral, como por ejemplo la estimulación, el registro, las condiciones del lugar donde se realizan estas pruebas y las características propias de cada sujeto. La utilización de los baremos propios aporta una serie de ventajas importantes para la interpretación de los registros, como que se pueden elegir los parámetros que se crean más oportunos y también comparan registros realizados en las mismas condiciones.
Además, concluyeron que los valores obtenidos en este baremo son similares a los encontrados por otros autores.